Este modelo de mosaico fluido entonces propone que las proteínas se encuentran inmersas en esta bicapa fosfolipídica. Y la fluidez de la membrana es un factor importante, ya que va a permitir que las proteínas difundan con rapidez en el plano de la bicapa e interaccionen entre sí. Cuando disminuye la fluidez de la membrana, el transporte a través de ella, así como ciertas actividades enzimáticas, pueden ser interrumpidas. ¿Y de qué va a depender esta fluidez? ¿Qué factores regulan la fluidez de las membranas? Uno de estos factores son las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Cuando estas cadenas tienen alguna insaturación, generarán un ángulo en dicha cadena, disminuyendo así la interacción con las cadenas vecinas. Además, la longitud de las cadenas es algo importante para la fluidez de la membrana. A mayor longitud, menor fluidez, ya que aumentan las interacciones entre estas cadenas hidrocarbonadas. Una menor longitud de la cadena reduce la tendencia de las colas hidrocarbonadas a interactuar entre sí, tanto entre el fosfolípido de la misma capa como de la capa opuesta. Y los dobles enlaces producen pliegues en las cadenas hidrocarbonadas que dificultan su empaquetamiento, de forma que las membranas permanecen fluidas a temperaturas más bajas. En tal sentido, existen bacterias, levaduras y otros organismos cuyas temperaturas fluctúan con la de su entorno. Estas pueden controlar la composición de los ácidos grasos de sus lípidos de membrana, manteniendo así una fluidez relativamente constante. Una bicapa fosfolipídica pasa de un estado líquido a un estado cristalino en un punto de congelación característico. Este cambio se llama transición de fase. La temperatura a la que se produce es más baja si las cadenas hidrocarbonadas son cortas o presentan dobles enlaces. El colesterol es una molécula que modula las propiedades de la bicapa lipídica. Cuando se interpone entre los fosfolípidos, incrementa las propiedades de barrera permeable de la bicapa lipídica. Al insertarse en la bicapa, su anillo esteroideo plano y rígido interactúa con las regiones de las cadenas hidrocarbonadas. Así el colesterol disminuye la movilidad de las cadenas hidrocarbonadas, haciéndolas menos deformables y reduciendo la permeabilidad. A las elevadas concentraciones a las que se encuentran en la mayoría de las membranas plasmáticas de las células eucariotas, el colesterol impide que las cadenas hidrocarbonadas se junten y cristalicen. Entonces, el grado de fluidez de las membranas va a depender, por un lado, de la composición lipídica. A mayor contenido de ácidos grasos insaturados, vamos a tener una mayor fluidez de esa membrana. A mayor contenido de ácidos grasos saturados, tendrá menor fluidez. Con respecto a la temperatura, a la medida que baje la temperatura, los movimientos serán lentos de esos lípidos, por lo tanto presentará menor fluidez, y cuando la temperatura aumente, van a aumentar también los movimientos de los fosfolípidos, por lo tanto presentará una mayor fluidez. Por lo tanto, aumentarán la fluidez de la membrana los ácidos grasos de cadena corta, el grado de insaturación de la misma, un aumento de la temperatura y concentraciones bajas de colesterol. Van a disminuir esa fluidez, la presencia de ácidos grasos de cadena larga, la saturación de dichos ácidos grasos, la disminución de la temperatura y concentraciones altas del colesterol. Dijimos que los fosfolípidos y las proteínas podían moverse en ese modelo de mosaico fluido. Sin embargo, existen algunas restricciones. Los movimientos de las proteínas en la bicapa lipídica no son tan aleatorios como se creía y puede limitarse de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden estar ancladas a la matriz extracelular, con lo cual no va a tener prácticamente movimiento. Pueden unirse a estructuras relativamente inmóviles del citosol a nivel del córtex de la célula. Pueden generar barreras que confinen a componentes de membrana de un dominio de la misma, uniones oclusivas y polaridad. En este caso se generan regiones apicales o regiones vasolaterales en donde la composición de las proteínas van a diferir.
Otro ejemplo que podemos citar en donde se observa restricción en el movimiento de las proteínas son en las balsas lipídicas, que son microdominios de 10 a 200 nanómetros aproximadamente, heterogéneos y muy dinámicos que contienen elevada concentración de colesterol y glucoesfingolípidos con ácidos grasos muy saturados que compartimentalizan los procesos celulares. Estas regiones son menos fluidas que el resto de las membranas y constituyen zonas en donde pueden estabilizarse y formar estructuras más grandes mediante interacciones proteína-proteína y proteína-lípido. Estos son microdominios especializados tanto en composición como en funcionalidad. Las balsas lipídicas van a intervenir en un gran número de funciones celulares, como por ejemplo la interacción con anticuerpos, la adhesión celular, en el sitio de entrada para microorganismos, toxinas. Por lo tanto, afectarán la fluidez de la membrana, el tráfico de proteínas de membrana y el tráfico de receptores. Entonces, hasta aquí vimos cómo se organizan las biomembranas, quiénes son sus componentes, cuáles son las funciones de sus distintos constituyentes. Vamos a seguir entonces con el estudio, en este caso de los mecanismos de transporte a través de biomembranas, transporte pasivo, difusión simple, ósmosis, difusión facilitada, conceptos de proteínas transportadoras, permeasas, acuoporinas, canales iónicos no regulados y regulados por voltaje, ligando y estiramiento, y el transporte activo primario y transporte activo secundario. La permeabilidad selectiva de las membranas biológicas a las diferentes moléculas permite a la célula controlar y mantener su composición interna. Por eso es que es tan importante estudiar el transporte a través de membranas. En líneas generales podemos dividir a los distintos tipos de transporte en dos grandes grupos: transporte pasivo, en donde no hay gasto de ATP, y el transporte activo, en donde hay gasto de ATP. Las proteínas de membrana serán fundamentales en la difusión facilitada, como así también en el transporte activo, primario y secundario. Estas membranas biológicas son selectivamente permeables y van a determinar qué moléculas o iones van a ingresar o van a salir de una célula u orgánulo. Por eso se habla de transporte pasivo cuando este transporte se da a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía química. Y se habla de transporte activo cuando el transporte es en contra de gradiente de concentración con gasto de energía química. Un ejemplo típico de transporte pasivo es la difusión. Si colocamos un terrón de azúcar en un vaso con agua, esas moléculas de sacarosa irán difundiendo desde la región más concentrada hacia la de menor concentración. Entonces la difusión es el movimiento de átomos y moléculas de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Y el resultado final de la difusión se denomina equilibrio dinámico. Entonces el transporte pasivo incluye la difusión simple, la ósmosis y la difusión facilitada. Los dos primeros, la difusión simple y la ósmosis, se llevarán a cabo a través de la bicapa fosfolipídica, mientras que la difusión facilitada se llevará a cabo a través de proteínas de membrana. Este tipo de transporte siempre se realiza a favor del gradiente. Las moléculas pequeñas no polares como el oxígeno y el dióxido de carbono son solubles en la bicapa lipídica y por lo tanto pueden atravesar fácilmente las membranas celulares. A través de una difusión simple, moléculas polares pequeñas no cargadas como el agua también pueden hacerlo mediante un proceso conocido como ósmosis. Las moléculas polares no cargadas de mayor tamaño y los iones no podrán difundir a través de las membranas, necesitando proteínas que faciliten dicho proceso, ya sea por canales iónicos o por permeasas. ¿Qué ocurre cuando una molécula hidrófoba, como ser el benceno, el etanol o alguna hormona esteroidea, tiene que atravesar la bicapa lipídica? Estas moléculas la pueden atravesar libremente por la región fosfolipídica. Cuanto más soluble en aceite sea la molécula a transportarse, es decir, mientras más hidrófoba sea, más rápido difundirá a través de la bicapa.
Iones como el sodio, potasio, bicarbonato, calcio, cloruro, magnesio no podrán difundir libremente a través de la bicapa. Estas bicapas son impermeables a los iones por su carga y por su elevado grado de hidratación. Con respecto a la difusión de gases, podríamos mencionar lo que ocurre con el oxígeno y el dióxido de carbono. A nivel de los alvéolos pulmonares se produce la hematosis, que es el intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre de un animal. Los alvéolos son bolsas creadas por unas células conocidas como neumocitos, y estas bolsas se encuentran rodeadas a su vez por capilares sanguíneos. A nivel de los capilares, la tensión de dióxido de carbono será mayor que dentro de los alvéolos, por lo tanto el dióxido de carbono difundirá de la región de mayor concentración a la de menor concentración. Y para el caso del oxígeno, su concentración será mayor dentro del alvéolo con respecto a la concentración en sangre, es decir, dentro de los glóbulos rojos. Por lo tanto, el oxígeno difundirá desde el alvéolo hacia estos glóbulos rojos. Vayan pensando ustedes cuántas membranas plasmáticas tendrán que atravesar los gases solo en esta porción de tejido durante la hematosis. Ósmosis significa empuje, impulso, y es la difusión del agua a través de una membrana desde una región de mayor potencial hídrico hacia una de menor potencial hídrico. Lo que se representa en esta figura es una membrana que separa dos compartimentos. Hacia la izquierda existe un potencial hídrico elevado con muy poca concentración de soluto y en el compartimento de la derecha un bajo potencial hídrico y una elevada concentración de soluto. En este caso, el agua se desplazará de izquierda a derecha, desde el lugar de mayor potencial hídrico al de menor potencial hídrico. El agua siempre se moverá hacia el lugar donde exista mayor concentración de solutos, cumpliendo con el fenómeno osmótico. Hasta aquí vimos diferentes soluciones separadas por una membrana. ¿Qué sucede cuando las células son expuestas a distintas soluciones de distintas concentraciones? Tenemos dos ejemplos, células animales y células vegetales. Cuando una célula animal se encuentra en una solución isotónica, por ejemplo, solución fisiológica, el movimiento del agua alcanza un equilibrio y esa célula no presentará ningún tipo de fenómeno osmótico. Sin embargo, si esa misma célula, que podría ser un glóbulo rojo, se encuentra en un medio hipertónico, por ejemplo una solución saturada de cloruro de sodio, el movimiento del agua será desde el citoplasma de este eritrocito hacia su entorno. Por lo tanto, la célula se deshidratará y presentará un aspecto extraño, como el que está aquí en el gráfico. Esto se llama plasmólisis. En el caso contrario, sería bueno exponer a este eritrocito a una solución hipotónica. Aquí, como la concentración de moléculas osmóticamente activas está en mayor concentración dentro de la célula con respecto a su entorno, el agua ingresará por ósmosis dando lugar a una turgencia celular. En las células vegetales también ocurre la ósmosis. Cuando se encuentra en una solución, por ejemplo, isotónica, existe un equilibrio. La cantidad de agua que ingresa es la misma que la que sale. En una solución hipotónica, la célula ganará agua. En el ejemplo anterior, la ósmosis podría lisar a la célula en el caso del glóbulo rojo. En este caso, la pared celular que presenta las células vegetales evita dicha lisis. Cuando una célula vegetal se encuentra en un medio con una elevada concentración de moléculas osmóticamente activas, la célula se deshidratará debido a este fenómeno osmótico que estamos hablando. Y si ustedes alguna vez hicieron una ensalada de lechuga y pasa mucho tiempo, bueno, a esta lechuga le está pasando este fenómeno, está perdiendo agua, se deshidrata y queda con ese aspecto. Esta diapositiva muestra con esquemas y con fotos las tres situaciones. Un medio isotónico, uno hipertónico y otro hipotónico. Es un pensamiento bastante recurrente de los alumnos pensar o creer que lo que se enseña en el pizarrón o mediante estas clases de PowerPoint luego no se aplicarán en su vida profesional. Sin embargo, créanme que lo que trabajamos con células, embriones o gametas, estamos constantemente deshidratando e hidratando estas células basándonos justamente en todos estos fenómenos osmóticos.
Con las células vegetales sucede algo muy parecido, muy similar. En el caso de estas células, estar expuesta a distintos medios de diferente concentración, distintas concentraciones de moléculas osmóticamente activas, se comportarán de diferentes maneras. Para ustedes lo más evidente es cuando estas células se encuentran deshidratadas y esto da el aspecto de una planta triste. Piensen por qué no se puede cultivar vegetales en una salitre o en tierras en donde existe una elevada concentración de sales. Existe lo que se conoce como velocidad de difusión. La velocidad de difusión va a ser igual al área de superficie disponible por el gradiente de concentración, si estamos hablando del área en donde se va a producir este transporte, por el gradiente de concentración, la diferencia de concentraciones que exista entre, bueno, puede ser el espacio extracelular y el espacio intracelular, esto dividido sobre la resistencia de la membrana por el espesor de la membrana. Ahora bien, ¿por qué las moléculas polares o con carga no difunden libremente a través de la bicapa? Esto se puede explicar por la hidrofobicidad, el grado de solvatación de los iones y la presencia de puentes hidrógenos. Entonces, para poder atravesar la bicapa, los iones y muchas moléculas deberán hacerlo mediante una proteína transportadora. Estas proteínas presentan en su conformación regiones alfa hélices con dominios hidrofóbicos que se insertan en la membrana y evitan el contacto de las moléculas o iones con la región hidrofóbica de dicha membrana. Este tipo de transporte se llama difusión facilitada y se lleva a cabo siempre a favor de un gradiente de concentración. No interviene ninguna fuente de energía externa. Aquí puede existir dos clases de proteínas que van a permitir la difusión facilitada. Las proteínas transportadoras, que se unen por un lado de la membrana a la molécula a transportar, sufren un cambio conformacional permitiendo que la molécula pase a través de la membrana y sea liberada hacia el otro lado. Otro tipo de proteínas son las proteínas de canal, que forman poros a través de la membrana, permitiendo la libre difusión de cualquier molécula de tamaño y carga apropiada. Entonces, por ejemplo, algunos azúcares utilizarán esta proteína para ingresar a la célula gracias a su cambio conformacional. En el caso de las proteínas canal, que no sufren un cambio conformacional, podrán atravesar moléculas de bajo peso molecular y una carga apropiada, sin contactar con la zona hidrófoba de la membrana. Fíjense cómo es la dinámica del transporte cuando comparamos una difusión simple con respecto a una difusión facilitada. En el gráfico se representa la velocidad de difusión en función del gradiente de concentración. Lo que nos dice esta gráfica es que la velocidad de difusión, para el caso de la difusión simple, será mayor en la medida que aumente el gradiente de concentración. Esto está representado por una recta. Sin embargo, cuando se analiza la difusión facilitada, la velocidad alcanza una velocidad máxima y el transporte en este caso se satura. La explicación de esta diferencia subyace en las estructuras involucradas en dichos transportes. En el caso de la difusión facilitada, se producirá una saturación de las proteínas de membranas involucradas, mientras que en el caso de la difusión simple, no, ya que no habrá una saturación.